Este contenido es una producción de Morgat Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Hola, hola, muy buenos días. Feliz día de reposo para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más a la clase de Escuela Dominical. Al Ven, Sígueme con su hermano y servidor Walter Posada aquí en Morgat. Y hoy vamos a ver un tema bien hermoso. Cómo Jehová mira nuestro corazón. Porque este tema principal de la lección de hoy tiene que ver con cada uno de nosotros. Estudiaremos el primer libro de Samuel, los capítulos 8 al 10, el capítulo 13 y el capítulo 15 al 16, de acuerdo a los principios que aparecen en el manual de Ven, Sígueme. Estudiaremos esta clase desde mañana lunes 8 de junio hasta el próximo domingo 14 de junio. Y aquí quiero decir algo antes de iniciar, hermanos. El Señor ve más allá de nuestras etiquetas. Me encanta esto. Ve más allá de nuestra apariencia física, de nuestras inseguridades. Él más bien mira nuestro corazón. E incluso cuando nuestro corazón no se halla del todo bien, si estamos dispuestos, Él nos cambiará el corazón. Eso es lo que más me gusta de esta lección del día de hoy. Así que les invito, dándoles la bienvenida a nuestra lección de Ven, Sígueme, a que puedan acompañarnos, dejándonos su comentario aquí abajo. Cada vez que yo les haga una pregunta, un saludo que ustedes quieran enviar, un comentario, una sugerencia que quieran dar, por favor, déjenla aquí abajo en los comentarios. No se vayan sin dejar un comentario. Y también les invito a que nos acompañen en todas nuestras lecciones. Ahorita, después de que volvamos de las capillas, de nuestras capillas, tenemos el Ven, Sígueme Express, el Ven, Sígueme con Liz Posada. Los espero ahí. Y también todos los días miércoles tenemos el Ven, Sígueme al Detalle con nuestro querido Luis Calkin. Así que ahí lo que tenemos es contenido para ustedes, queridos hermanos y hermanas. Nuestra clase hoy entonces será de estos capítulos, de estos acontecimientos tan hermosos que llenan nuestro corazón. Entonces, si ustedes me lo permiten, pues los invito a que estudiemos un poco los antecedentes que tienen que ver con la lección del día de hoy. Recuerden que esta lección es tomada de las Escrituras y del manual de Ven, Sígueme, así que pueden estar tranquilos y seguros que estamos tratando cada uno de los temas que aparecen en el Ven, Sígueme. Vamos entonces con el antecedente y ya regresamos para tomar todos y cada uno de esos principios, queridos hermanos. Bienvenidos. Muy bien, estos son los capítulos y entonces vamos a repasar, hermanos, y a entender cómo Israel había sido guiado por jueces. Dios era su rey, pero el pueblo comenzó a mirar a su alrededor, a otros pueblos, y dijeron, queremos un rey, como las demás naciones. No era una simple petición política, más bien era una decisión espiritual. Estaban caminando hacia la decadencia, cambiando su dependencia divina por seguridad humana. Dios les concedió su deseo y eligieron a Saúl, alto, imponente, aparentemente perfecto. Pero había un problema. Su corazón no estaba alineado con Dios. Más adelante Dios elegiría a otro, un joven pastor sin apariencia destacada, pero con un corazón dispuesto. David. Aquí entonces entendemos una verdad eterna. Cuando el Señor escoge a David, Dios no elige como el hombre elige. Él no mira como nosotros. ¿Quién parece correcto? ¿Quién es el adecuado? No, a Él le importa nuestro corazón. Solo lo más importante, el corazón. Tal vez nosotros
No estamos tan listos para ver eso, pero debíamos prepararnos para ver el corazón de las personas. Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy en nuestra lección de Ven, sígueme, mis queridos hermanos y hermanas. Así que vamos a iniciar y vamos a ir al principio número 1, el principio que nos habla del centro de todas las cosas, de todos los comentarios, de todo lo que hacemos nosotros en nuestra vida. Y ese principio, como lo dice la clase, tiene que ver con Jehová y con nuestro corazón, pero literalmente tiene que ver con Jesucristo. Jesucristo es el Señor de señores. Sin Él estaríamos perdidos, hermanos. Y aquí espero no ser demasiado artero en mis palabras, pero no hay hombre que tenga un juicio totalmente perfecto, a menos que sustente su juicio, que recueste su criterio en el Salvador del mundo. Así sucede, hermanos. Así que qué bendición que esta iglesia, la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, por cierto, es dirigida por nuestro Salvador Jesucristo. Y gracias a Él, nosotros podemos estar tranquilos y estar seguros. Por eso, este primer principio que vamos a tratar es que Jesucristo es nuestro Rey. Y vamos a ir directamente a las Escrituras. Vamos a ir al primer libro de Samuel, al capítulo 8. Y examinemos este versículo, el versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque el pueblo estaba pidiendo un rey, ¿no? Miren lo que el Señor dice, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Y clamaréis aquel día a causa, adelantamos al versículo 18, y como consecuencia de todo esto dice, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, pero Jehová no os oirá en aquel día. Miren que el Señor ya está poniendo los cimientos de esta acción, de lo que va a pasar. Esto es lo que quieres, esto es lo que eliges, y esto es lo que sucederá. Miren el panorama tan completo que viene cuando el Señor es el que gobierna nuestras vidas, cuando el Señor es el que literalmente coloca su voluntad. Si nosotros nos desviamos de esa voluntad, mis queridos hermanos y hermanas, tenemos un problema. Las consecuencias generalmente no son las adecuadas, no son las que necesitamos para tener una vida próspera. Este versículo 18 me impresiona. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido. Porque ¿quiénes eligieron el rey? ¿Quiénes decidieron querer un rey? El mismo pueblo. Pero Jehová no os oirá en aquel día. Y eso tiene que ver con todas las decisiones que tomamos en nuestra vida, mis queridos hermanos y hermanas. Así que aquí tenemos una lección grande para nosotros. Como dice la Escritura, ninguno puede servir a dos señores porque o amará al uno y aborrecerá al otro. De la misma manera, tal vez alguno de nosotros pueda decir, no, hermano Walter, pero hoy día nosotros no estamos decidiendo entre un rey o Dios, no, nosotros elegimos a Dios, pero sí muy a menudo estamos eligiendo entre las cosas del mundo y Dios. Cuando en día de reposo decidimos hacer cosas inadecuadas en lugar de hacer las cosas que sean una señal para Dios. Cuando tomamos nuestros recursos que el Señor nos provee a través de nuestro trabajo y decidimos no unirnos en convenio con el Señor a través del pago del diezmo. Solo estoy dando diferentes aplicaciones. Ustedes aplíquenlo a muchas de las cosas que ustedes sientan. Finalmente, el entender la doctrina de Cristo nos permite crear nuestras propias aplicaciones, entender el Evangelio de una manera personal. Yo entiendo estas cosas, yo hago estas cosas, yo gobierno mi vida de esta manera junto a Dios o gobierno mi vida de esta manera sin ti. Eso es el mismo patrón, la misma situación que se está repitiendo aquí con Israel, se repite con nosotros casi que constantemente, casi que de manera recurrente, casi que a diario, de manera cotidiana. Bueno, presidente Marion Gironi nos dice lo siguiente, voy a ampliarlo aquí para que ustedes lo vean y si quieren le puedan tomar
una foto o separarlo para sus estudios o para sus clases de escuela dominical, queridos hermanos. Miren lo que dice el presidente Ronin. Dice, en el primer libro de Samuel tenemos un ejemplo muy instructivo de los resultados de tomar decisiones equivocadas. Entonces Israel abandonó la forma de gobierno libre que Dios le había dado. Logró al fin tener su rey y pocas décadas más tarde el pueblo fue llevado cautivo hacia la esclavitud a la que uno se somete por propia elección. No es menos esclavitud que la que se nos impone. Bueno, disculpen que no les adelanté aquí la imagen, la última parte de la frase, pero a veces llevo esto incluso hasta los asuntos democráticos, ¿no? O sea, que pasan en nuestras naciones. Todo es nuestra propia elección. Uno no podría decir, pero es que me obligan, quieren que yo haga otras cosas. Miren, la esclavitud que yo elijo no es muy diferente a la esclavitud que se me impone. A veces decimos como en queja, ¿no? Como en reclamo. Es que me han obligado a hacer esto o aquello. Pero realmente, tal vez yo me haya metido en la misma esclavitud. Mis elecciones, mi forma de vida me haya llevado a una esclavitud. Y una consecuencia trágica que viene generalmente cuando eso pasa. Bueno, esto es de una conferencia general, ¿no? No una conferencia general nueva, una conferencia general ya mayorcita, 1976 dio la conferencia el presidente Marion Chirrón. El libro de Mormón también nos habla de estas cosas. Leamos un versículo que se encuentra en el libro de Mormón, en Mosía 29:12, mis queridos hermanos, porque es bien interesante. Ahora bien, miren esta enseñanza. Versículo 12 y versículo 13. Ahora bien, es mejor que el hombre sea juzgado por Dios, más bien que por el hombre, porque los juicios de Dios son siempre justos. No se equivocan. O sea, hallamos todo lo bueno en Dios, mas los juicios del hombre no siempre lo son. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es humana, es caída, es imperfecta. Yo me sometería con gusto a la voluntad de muchos reyes y muchos líderes buenos que he conocido a través de las escrituras e incluso que he conocido en mi vida personal. Y aún así, por más buenos que hayan sido todos estos hombres, uno al examinar y analizar su vida encuentra ciertas debilidades o ciertos errores o ciertas máculas a la hora de decidir o de juzgar. Ahora, la escritura continúa advirtiendo, por tanto, si fuese posible que tuvieses por reyes a hombres justos que establecieran las leyes de Dios y juzgaran a este pueblo según sus mandamientos, sí, si tuvieres por reyes a hombres que hicieran lo que mi padre Benjamín hizo por este pueblo, entonces continúa la escritura, os digo que si tal fuese siempre el caso, entonces convendría que siempre tuvieseis reyes para que os gobernaran. Esto es interesante, queridos hermanos y hermanas. Pero como ese no es el caso, por eso decía que esto se aplica aún hasta nuestras naciones. No escogemos a nuestros gobernantes porque sean perfectos. Los escogemos porque al fin y al cabo creemos que es lo que necesitamos. Y algunos ni siquiera llenan los estándares morales más básicos. Y aún así los escogemos. ¿Cuál es la consecuencia de lo que escogemos aún democráticamente? Pues, como dice el dicho en el argot romano, el pueblo se merece sus gobernantes. De la misma manera que podríamos extrapolar eso a nuestras vidas y decir, yo me merezco las consecuencias de mis decisiones, de mis elecciones, queridos hermanos y hermanas. Así de sencillo es. Y es que, mis queridos hermanos, de hecho, o sea, les quiero anticipar, en las próximas semanas leeremos acerca de varios reyes llamados a liderar a Israel.
Pero Israel rechazó a Dios como su rey y pidió un rey terrenal. Dios permitió esa decisión, pero dejó claro que el verdadero rey debía ser él. Este principio, mis queridos hermanos, apunta directamente a nuestro Salvador Jesucristo como Rey eterno. Y cuando ponemos otras cosas en su lugar, perdemos la dirección espiritual. Así de sencillo es. Si Él no es el centro, todo lo que pase en nuestra vida pierde su orden, queridos hermanos y hermanas. Bueno, hay cosas que pueden sonar bastante drásticas. Bueno, pero tengo un desliz, tengo cambio de dirección, voy para aquí, voy para allá, pero vuelvo al punto. Hermanos, a veces nuestra vida se vuelve un ir y venir, un vaivén de decisiones encontradas, y como que no acabamos de decidir conscientemente y coherentemente de elegir a Jesucristo como nuestro Rey. ¿Qué aplicaciones le podemos dar a esto, queridos hermanos y hermanas? Bueno, evaluemos quién gobierna nuestras decisiones. ¿Qué cosas están pasando en nuestra vida que llevan a que nuestras decisiones sean acertadas? ¿Cuál es nuestro marco moral y teológico? ¿Cuál es la referencia que tomo a la hora de llevar a cabo mis decisiones? Es Jesucristo. Y bueno, la otra aplicación es que debemos reconocer a Cristo como el centro divino de todo lo que hacemos, como el centro de nuestra vida, hermanos. Si Él no es el centro de nuestra vida, bueno, yo digo, ¿cuál será la dirección entonces que tomaremos? ¿Cuál es la vida que llevamos si el mismo Jesucristo no nos lidera, no nos gobierna? O si nosotros vamos por ahí como cabras monteses, por decirlo, por utilizar ese lenguaje florido de las Escrituras, y vamos como ovejas sin pastor, cuando tenemos al pastor, hermanos y hermanas, para que guíe nuestra vida. Bueno, quiero hacerles unas preguntas al llegar aquí para que las tomemos en cuenta. ¿Quién está gobernando realmente nuestra vida? Porque es lo que siempre les digo, hermanos, cuando vemos estas lecciones del Antiguo Testamento, generalmente pensamos, wow, este pueblo de Israel sí que era duro. Y a veces, de hecho, entre nosotros hablamos como, es que el Antiguo Testamento es fuerte, porque el pueblo era muy duro de corazón. ¿Cómo debería ser las Escrituras y cómo deberían hablarnos los profetas hoy día de acuerdo a nuestro corazón? Creo que eso lo determina quién gobierna realmente nuestra vida. Porque yo no sé si haciendo un parangón entre el antiguo Israel y nosotros, ¿quién será más blandito de corazón? Bueno, no quiero decir tampoco que somos sin esperanza o que no tenemos opción. Claro que la tenemos. Y el Señor nos habla a nosotros de una manera suave, susurrada por su Espíritu. ¿Por qué no permites que yo gobierne tu vida? ¿Por qué no haces de mí el centro de todo lo que tienes? Si eso pasa, yo te puedo bendecir. Yo puedo estar contigo. Yo puedo acercarme a ti. Siguiente pregunta. ¿Estoy confiando más en lo humano que en lo divino? Yo les he contado a ustedes muchas cosas de mi vida personal y también muchas vivencias e incluso enseñanzas o digámoslo así, cosas que he aprendido a través de las vivencias de la vida de otros. La fe y lo que vemos nos permite no tener que subir la montaña para ver qué hay al otro lado. Por fe podemos saberlo. Nuestros profetas nos guían. Y por experiencias de otros o pasadas de nosotros mismos, podemos saber que no necesito meter las manos en un tarro de pintura para saber que me van a salir pintadas las manos, que me van a salir sucias. O en un barro, en un barrial, en un charco, las manos me van a salir sucias. Hermanos y hermanas, cuando tenemos que decidir, cuando tenemos que tener y tomar decisiones importantes en nuestras vidas, debemos consultar al Señor. Hace apenas unos
1 o 2 meses, estaba iniciando una nueva labor personal en mi trabajo. Recuerdo que dije, debo hacer esto y esto. Y cuando se lo comenté a mi familia, recuerdo que Liz me dijo, papi, ¿y ya le consultaste esto al Señor? Qué bueno que mi respuesta en ese momento pudo ser clara y contundente, o sea, no, con humildad. Dije, sí, qué bueno, yo ya le contesté, yo ya le pregunté, perdón, y ya recibí respuesta, porque prefiero confiar no en mí, no en lo humano, sino más en lo divino, queridos hermanos y hermanas. No siempre es fácil, pero es lo que hay que hacer. Pasemos al siguiente principio. Este principio es un principio que tiene que ver con los artículos de fe, ¿no? Así se gobierna la iglesia. Y cuando digo que así se gobierna, es que se espera que cada persona que sea llamada para servir en el reino de Dios sea llamada por profecía, o sea, por las llaves del sacerdocio, con inspiración, no para llenar puestos o no por simplemente gusto personal. Creo que triste es la situación del líder que teniendo llaves escoge a su gusto y no a gusto del Señor. Por eso Dios llama por profecía y nosotros creemos que los hombres y las mujeres en Sión deben ser llamadas por profecía a servir en el reino. Eso me parece fabuloso. Leamos este versículo que nos indica y nos enseña esto. En Primera de Samuel, primer libro de Samuel, no primera, sino primer libro de Samuel 9, versículo 15. Miren lo que nos dice. Y un día antes de la llegada de Saúl, Jehová había revelado al oído a Samuel diciendo, el Señor va a escoger a Saúl, va a llamar a Saúl como rey. Miren lo que le susurra a Samuel al oído. Y este término había revelado al oído de Samuel, tiene que ver, hermanos, con un concepto que aprendemos que es sumamente espiritual. La voz del Espíritu, dijo presidente Boyka Packer, es una voz que más que se siente, que se escucha. Decimos, el Señor no me habla. Tal vez no esperes una voz sonante como la mía, ¿sí? O como una palabra como la escuchas. Generalmente, la voz del Señor es una voz, como dice en 3 Nefi 11, que penetra, que entra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, no solo se escucha, o más bien, no se escucha tanto con el oído, sino más bien que se siente con el corazón. Por eso yo les digo a menudo en el club de lectura, les digo, antes de que escuchemos cada mensaje, les digo, tengamos un corazón blandito, alistemos nuestros oídos espirituales, porque a veces, hermanos, nuestro oído terrenal, nuestro oído carnal, no está preparado, ni siquiera está entrenado para escuchar las cosas seculares del mundo, menos para escuchar las cosas espirituales. Pero el entrenamiento espiritual de nuestro oído espiritual y de nuestro corazón blandito, como digo yo, ayuda a que recibamos por revelación, así como Samuel. Esto no es un privilegio profético. Bien fuera Jehová que todo su pueblo fuera profeta, le dijo Moisés a Josué. Y está bien. Para el Señor, Él quiere revelarnos al oído muchas cosas. Ahora, con esto no quiero decir en ningún momento que el Señor no toma a sus escogidos, como en este caso a Samuel, a su profeta, como en nuestro caso al presidente Ox, y le revela sus secretos. No hará nada Jehová el Señor sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Ese es el privilegio de los profetas. Versículo 16. Mañana, miren que también aquí encontramos una particularidad y un patrón bien interesante en las Escrituras. Muchas veces son detalladas, instrucciones juiciosas, muy desmenuzaditas. Miren, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un hombre de la tierra de Benjamín, al que ungirás como príncipe sobre mi pueblo Israel, y él salvará a mi pueblo de las manos de los filisteos, pues yo he visto a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Miren la instrucción que le da el Señor. Entonces, versículo 17, ¿qué hizo Samuel?
Y luego Samuel vio a Saúl. Luego que lo vio, Jehová le dijo, he aquí, este es el hombre del cual te hablé. Este gobernará mi pueblo. Esto me enternece. No tanto, y me disculpen lo que voy a decir, no tanto por la historia de Saúl, ni siquiera por la misma historia de Samuel, sino por el hecho, hermanos, de que esto podría pasarnos a nosotros. Que el Señor nos diga, este es el camino que debes tomar. Esta es la línea que debes seguir. Esto es lo que espero que hagas. El presidente Ratad Benson dijo hace muchos años, hablando de Pablo, camino a Damasco, cuando Pablo queda ciego y entonces pregunta al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El presidente Benson dijo que tal vez no había pregunta más importante que una persona se podría hacer en esta tierra. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso puede pasar con nosotros, hermanos, y más cuando tiene que ver con nuestra vida. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Guíame. Y entonces recibir como Samuel recibió. Este es el hombre del cual te hablé. Esta es la profesión que debes seguir, que debes estudiar. Este es el camino que debes tomar. Para los que tienen llaves de sacerdocio y generan llamamientos en la iglesia, este es el hombre o la mujer que debes llamar. Hace algunos tiempos, hablando con unos buenos líderes con los cuales compartían una presidencia, les decía, tenemos mucho tiempo que siento que no llamamos a las personas y sentimos un espíritu fuerte al hacerlo. A veces hay que consultar también y reflexionar en nuestra propia vida. ¿Cuándo fue la última vez que sentí el espíritu con una decisión importante que tomé en mi vida? ¿Cuándo fue la última vez que sentí como que el Señor me habló? Continuemos con esta historia, hermanos. Primer libro de Samuel 16, versículo 3. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te diga. Aquí pasamos de un momento a otro, pasamos de Saúl al llamamiento de David. Pero miren que las instrucciones son muy parecidas. Al que yo te diga. ¿Por qué? Porque este es mi reino. Las cosas son como yo las determino, no como tú. Creo que un gran problema que podríamos poseer como liderazgo y como membresía total en la iglesia es que queremos hacer las cosas a nuestra manera o a la manera del Señor. Muy bien, continuemos. Miren, esto es maravilloso. Y aconteció que cuando ellos vinieron, o sea, los hijos de Isaí, él vio a Eliab y se dijo, Samuel dijo, oh, de cierto delante de Jehová estás ungido. Este es. Seguramente era un hombre fuerte, así como su servidor. Alto, así como su servidor. Simpático, muy bien presentado, así como su servidor. No, hermanos, estoy fuera del rango de los que podrían ser llamados como reyes de Israel. Creo que ni mi estatura, ni mi presencia, ni mi corpulencia servirían para semejante honor. Si por eso fuéramos juzgados, muchos de nosotros no llenaríamos las características que necesita un rey. Samuel, siendo un profeta, ve a Eliab y dice, oh, este es. Miren, hermanos, miren esto. Samuel, siendo un profeta, ya había pasado por este tipo de procesos de selección. Ya sabía, en esencia, lo que el Señor busca. Y Samuel todavía no entendía. Porque cuando se presenta Eliab, entonces él dice, oh, de cierto delante de Jehová estás ungido. Este es. Era un profeta del Señor. ¿Sí se dan cuenta cómo el juicio, mientras estamos en la tierra, es sesgado? Aún sin importar cuál es nuestra posición delante del Señor. La historia continúa de manera interesante. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer. Afortunadamente, para mí y para
la mayoría de nosotros, seguramente ustedes son mucho mejor presentados que yo, ni a lo grande de su estatura, ahí estoy perdido, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Oh, hermanos, yo leo estas escrituras, leo esto y pienso, ¿por qué es tan clara la instrucción y por qué cometemos tantos y tantos errores? ¿Por qué caminamos tantas sendas de equivocación? Creo que hay que repasar más a menudo las escrituras para que nos conmuevan y tal vez reconozcamos, no podemos seguir nuestra vida o nuestro liderazgo o las cosas que hacemos a nuestra manera. No debo dejarme guiar por el que guía todas las cosas, por el experto en guianza, por el que conoce el camino, por el que conoce mi corazón y el que conoce el corazón de otros. Con tristeza reconozco que muchas veces he pensado y he tomado decisiones, no solo a nivel eclesiástico, sino en mi vida personal, basado en mi propio criterio. Qué mal. De lo cual creo que tengo que arrepentirme y no sé, si ustedes también sienten que tienen que hacerlo, tal vez lo hagan. Y también he visto a mi alrededor las consecuencias cuando otros toman decisiones a su manera y no a la manera del Señor. Hermanos, no nos equivoquemos. Recuerden que empezamos con el principio, Jesucristo es nuestro Rey. Nosotros no somos reyes para nadie. Cuando el Señor tiene a bien bendecirnos con semejante privilegio de liderazgo en su obra, nuestro corazón no se puede llenar de orgullo y pensar, el Señor me llamó a llamar a otros. Recuerdo que en alguna oportunidad fui llamado a una presidencia y vino una autoridad general, lo recuerdo con nombre y apellido, el Elder J. Jameson, un hombre que enseñaba de una manera fabulosa. Recuerdo que nos hizo parar a 3 hombres muy jóvenes, se nos llamó como una presidencia. Y después de que se nos hizo parar y todo el pueblo, toda la congregación nos sostuvo, nos hizo sentar. Y después ya cuando habló en su discurso, nos hizo parar otra vez. Y cuando nos levantamos, este hombre dijo, quiero que sepan, mirándonos a los 3, dijo, quiero que sepan que ustedes han sido llamados por Dios. Ustedes han sido llamados por Dios. Por favor, nunca digan que nosotros los llamamos o que yo, el Elder Jensen, los llamó, porque nosotros no llamamos a nadie. Lo único que yo vine a hacer en esta parte de Sion fue a encontrarlos a ustedes, porque ustedes ya estaban llamados por el Señor. Oh, hermanos, qué bendición, qué bendición. Es bueno que entendamos y comprendamos que esta es la obra del Señor. Yo te respeto, mi buen hermano. Recuerda, esta es la obra del Señor. Y si decides de la manera en que el Señor lo hace, si aprendemos este patrón, mirando el corazón de las personas, no mirando lo que está delante de nuestros ojos, seguramente podremos tener más el Espíritu y seguramente nuestras decisiones serán mucho más acertadas. Saltemos un poquito al versículo 10. E hizo pasar Isaías 7 de sus hijos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Ya, cuando el Señor le dijo, no, así no. No mires lo que está delante de tus ojos, porque Jehová mira el corazón, Samuel empezó a ser más reflexivo y a entender, me he estado equivocando. No, entre estos no está el ungido del Señor, el elegido por el Señor. No está entre estos. Lo lamento, Isaí. ¿Qué podemos hacer? Versículo 12. Envió pues por él, porque dijo, pues tengo otro hijo, pero pues es pequeño, es muchacho, y está por allá cuidando las ovejas. Y no sé, la verdad, porque Isaí también estaba pensando como hombre, ¿no? Mis hijos más grandes, los más fuertes, los guerreros.
Pero el Señor no estaba mirando lo que estaba delante de los ojos ni de Isaí ni de Samuel, porque el Señor mira el corazón. Entonces envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, de ojos hermosos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Porque este es. Qué interesante, queridos hermanos y hermanas. Qué bonito son todos estos versículos. Entonces, aquí aprendemos cosas maravillosas, hermanos y hermanas. Saúl y David fueron llamados por Dios mediante sus profetas. El llamamiento en el reino de Dios no es casual, es divino. Dios ve el potencial aún en nosotros, donde otros no lo ven, queridos hermanos. Donde otros no ven el potencial, Dios lo ve. Estaríamos perdidos si no fuera así. Estaríamos totalmente perdidos. ¿Recuerdan que les hablé del artículo de fe? Los artículos de fe. El artículo de fe número 5. Creemos que el hombre debe ser llamado, ¿cierto? Me voy a correr un poquito acá, para que ustedes vean toda la pizarra. Me voy a acercar por aquí. Creemos que el hombre debe ser llamado por Dios, por profecía y la imposición de manos, por aquellos que tienen la autoridad, a fin de que pueda predicar el evangelio y administrar sus ordenanzas. Esto se aplica tanto a hombres como mujeres. Creemos que los hombres y las mujeres deben ser llamados por Dios. Todos tienen el derecho, el privilegio de ser llamados por Dios, por profecía, y que cuando se haga la imposición de manos realmente uno sienta: me está llamando a alguien que tiene la autoridad, a fin de que yo pueda predicar el evangelio y administrar sus ordenanzas. Así funciona la iglesia. ¿Cómo puedo aplicar esto a mi vida? Puedo confiar en los llamamientos que recibimos. Ese sentimiento debe llenar mi vida. Cuando me sostienen, debo sentir que es de Dios. Y debo servir con humildad y disposición, aunque no siempre me sienta adecuado. Entonces aquí también viene algo que enseña mucho nuestro querido amigo Luis Calkin, que también me enseñó por allá un buen amigo, Rudy Palva, la disposición del corazón. Por eso les hago esta pregunta: ¿estoy dispuesto a servir donde Dios me llame? Porque eso es importante. Bueno, el Señor me llama a esto. ¿Yo estoy dispuesto a servirle ahí al Señor? Y siguiente pregunta, hermanos. ¿Confío en su elección más que en mi percepción? Yo no soy para esto. Porque a veces es al contrario, ¿no? El Señor nos llama por inspiración. No, yo no soy para eso. No, yo no puedo hacer eso. No, aquí se equivocaron. Yo no soy la persona adecuada. Pero el Señor está hablando a través de sus líderes. Muy bien, hermanos. Aquí viene un principio, el tercer principio que trata esta semana nuestra clase, el manual de Ven, Sígueme, que es este: el obedecer es mejor que los sacrificios. En Primera de Samuel nos devolvemos un poquito, miren cómo las escrituras nos llevan, son tan ricas porque podemos saltar entre ellas, podemos escudriñar, ir de aquí para allá, hermano. Yo les hago una invitación: lean sus escrituras. En la medida en que uno lee las escrituras, uno se acerca más al Señor. Y aunque sigue seguramente teniendo dificultades y esas siguen exponiéndonos en muchos lugares y en muchos momentos de nuestra vida, las escrituras sí nos permiten conocer más cómo Dios procede. Miren esto. Primera de Samuel 13:9. Entonces dijo Saúl: traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Cuidado, esto pasa porque Saúl se apresura y no espera al profeta del Señor. No espera a Samuel, que es quien tiene la autoridad para hacer ese sacrificio. Mucha atención a esto. A veces hay que obedecer con exactitud, porque hay personas que son llamadas por Dios para hacer lo que tienen que hacer en la iglesia, no nosotros. En este caso, Saúl quiere tomar el lugar del que es llamado por Dios para hacer. Yo soy el rey, entonces yo lo puedo hacer, porque el Señor para eso me llamó a ser rey. Y aquí lo voy a decir con mucho respeto, ¿no? Yo soy el maestro,
Yo soy el líder, yo soy el obispo, yo soy el presidente. Yo lo puedo hacer porque para eso me llamó el Señor. Consulta al Señor para que no te equivoques. Continuamos con la historia. Y aconteció que cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Saúl salió feliz. Tal vez pensó, hice una buena obra, me adelanté, porque necesitábamos era ofrecer ese sacrificio, pero ya, porque al Señor le gustan que se le ofrezcan sacrificios. Entonces Samuel le pregunta, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi al pueblo que se desbandaba, o sea, que quería huir, y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mitmas, perdón. Continúa. Me dije, no me dijo el Señor, sino me dije, porque los seres humanos somos muy propensos a decirnos cosas, aunque el Señor nos dice otras. Los filisteos descenderán ahora contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová, de modo que me sentí forzado, pues, y ofrecí holocausto. ¿Estaba mal? En esencia, hermanos, si uno lo ve, no estaba mal. Lo que Saúl quería era agradar al Señor, pedir su ayuda y su protección, pero no de la manera adecuada. Entonces, Samuel llama la atención de Saúl. Neciamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero esto seguramente era el cúmulo de muchas otras cosas que iban a revelarnos el carácter de Saúl. Tal vez precipitado. Y he aprendido, hermanos, por experiencia propia, que cuando somos precipitados para hacer las cosas, generalmente no oímos el consejo de Dios. Ni siquiera lo oímos a través de otros. Hay que ser tranquilo. Hay que ser ecuánime. Hay que ser reflexivo. Eso no significa en ningún momento que no hagamos lo que tenemos que hacer. Claro, a veces hay momentos en que hay que actuar, pero esa luz la va dando el Señor para no hacer lo indebido, aunque parezca bueno. Recuerden eso. Continuemos. Ahora, tu reino no será duradero. Miren las consecuencias. Jehová se ha buscado un hombre según su corazón, a quien Jehová ha designado, para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Duro, ¿cierto? Duro, duro, duro. Esa es la historia de Saúl. Ahora pasemos un momentito a Samuel en el capítulo 15. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como iniquidad e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que seas rey. Ese es como el sello lapidario sobre el reinado de Saúl. No te dejaste guiar por el rey. No hiciste del rey tu centro. No, te olvidaste que Jehová, que Jesucristo era tu rey. Así sucede, mis queridos hermanos y hermanas. Esas son las cosas que suceden y que pasan, ¿sí? Y aunque demos excusas y aunque nos querramos justificar, las cosas son como son y tienen un orden. Saúl desobedeció al Señor. Actuó impulsivamente, se justificó en su actuar y priorizó su criterio sobre el del Señor, sobre el de Dios. No, tú no ibas a venir. Tal vez estabas muy viejito y no caminabas rápido. No, yo actué, porque si no el ejército se me iba. Y entonces el Señor declara, el obedecer es mejor que los sacrificios. La obediencia parcial, queridos hermanos y hermanas, no tiene otro nombre que desobediencia. Hay personas que dicen, pero al menos yo hice una parte.
pero es desobediencia, queridos hermanos y hermanas. Por más que nos querramos justificar, el diezmo es el 10%, no el 7%. ¿Sí se dan cuenta? Solo lo hago en este ejemplo porque es un ejemplo matemático muy sencillo. El Señor pide obediencia y obedecer es mejor que sacrificar. Apliquemos esto a nosotros ahora para continuar. Obedecer completamente y no selectivamente. Este es un problema que ocurre mucho en nosotros los santos de los últimos días, muy a menudo. A veces como que elegimos, como que los mandamientos son un menú, una carta del restaurante y escogemos, voy a cumplir este. Este no me gusta tanto porque es que tiene condimentos que no me agradan, entonces este no lo obedezco. Queridos hermanos, no se puede obedecer selectivamente, no se puede. Hay que obedecer, me comprometo, obedezco. Y no puedo justificar las decisiones contrarias a la voluntad de Dios. Por más que quiera, no las puedo justificar. Creo que cada uno de manera personal sabe qué pasa en su vida que es contrario a la voluntad de Dios. Entonces, les pregunto, mis queridos hermanos, ¿estoy obedeciendo completamente o solo en lo que me conviene? Eso es bien interesante, ¿no? Porque los hombres somos muy convenientes, ¿sí? Somos muy convenientes. Los hijos de Dios somos muy convenientes. Lo que me conviene. Estoy justificando mis decisiones incorrectas. Por favor, todas estas preguntas, si pueden, contéstenlas aquí abajo, hermanos. Contéstenlas, compartan con nosotros sus sentimientos. Recuerden que aunque esta es una clase virtual y bueno, tal vez ustedes podrían decir, no estamos ahí, hermano Walter, para levantar la mano, pero cada vez que sientan un sentimiento del Espíritu de que lo que estamos hablando es verdad, ahí está el Espíritu. Y si pueden, compartan sus sensaciones, sus sentimientos con un comentario. Ese es un levantar de mano. Y cuando un alumno levanta la mano o comenta, queridos hermanos, ahí está el Espíritu. Ahí está el Espíritu del Señor. Ojalá que tengamos la fuerza suficiente para hacer lo que es correcto, para dejar que el Señor gobierne nuestra vida y para permitir que esas decisiones nos acerquen más a Él. Vamos con el cuarto y último principio de esta lección. Jehová mira el corazón. Ya lo habíamos hablado un poquito, ¿no? Repitamos un poquito ese versículo de Samuel 16. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. Ese es muy interesante. Y se dijo, no, recuerden eso, no Jehová le dijo, sino se dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Recuerdo a un buen hombre que en una oportunidad teníamos que decidir algo en la iglesia, hacer un llamamiento, y él dijo, ya no busquen más, yo ya encontré a la persona. Y esta es la que vamos a llamar una buena hermana. Afortunadamente, como esta es la obra de Dios, a la hermana no se le llamó. Esa no es la manera adecuada. La manera adecuada no es como yo miro, sino como el Señor mira. Mira, repitámoslo. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ahora, tal vez en la parte real de lo físico y de la fortaleza, pues de pronto vemos algún joven que no es tan agraciado y aún así el Señor lo llama a ser parte de su ejército y a ser un misionero y a portar una placa para que lo represente al Señor. El Señor es muy misericordioso, como lo hace con nosotros, no siendo perfectos, a veces ni tan de buen parecer, ni tan grandes de estatura, aún así el Señor nos llama. Hermanas, en el caso de ustedes es diferente a nosotros los hombres. Todas ustedes son hermosas, son hijas hermosas de Dios. Con ustedes, los parámetros espirituales
generalmente son los que son tenidos en cuenta. Muy bien, hermanos. Aquí nosotros podemos ver algo interesante de todo esto que estamos aprendiendo. Porque cuando Samuel vio a los hijos de Isaí, pensó que el mayor sería elegido. Este es, dijo. Aquí está delante de Jehová el ungido. Pero Dios dijo, el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Yo reflexiono mucho en esto, hermanos. Testifico que en mi vida he cometido el error de mirar lo que tengo delante de mis ojos. Y hasta que no miro como Jesucristo mira, no puedo tomar buenas decisiones. David no era el más fuerte, ni el más visible, pero tenía el corazón correcto, al menos para ser llamado. Quiero compartir con ustedes unas palabras de nuestro buen hermano y amigo, el presidente Russell M. Nelson. Miren lo que él dijo. Hago un llamado a nuestros miembros de todas partes para que pongan el ejemplo de abandonar las actitudes y acciones de prejuicio. Les ruego que promuevan el respeto hacia todos los hijos de Dios. Eso de estar juzgando a toda hora, creo que no es lo que el Señor espera de nosotros. Porque creo que al contrario, Él nos está evitando mucho pecado cuando nos invita, no hagas prejuicios. Prejuicio, si uno descompone la palabra, como decía un profesor en la universidad, descomponga la palabra para que la entienda. Antes de juzgar. Hay personas que con muy poca información se atreven a prejuzgar, se emiten juicios de manera muy rápida. Les ruego, dice el presidente Nelson, que promuevan el respeto hacia todos los hijos de Dios. Continúa, queridos hermanos. Miren lo que dice. El Creador de todos nosotros hace un llamado a cada uno de nosotros a abandonar las actitudes de prejuicio contra cualquier grupo de los hijos de Dios. Cualquiera de nosotros que tenga prejuicios hacia otra raza debe arrepentirse. Esto es contundente. Debe arrepentirse. O sea, juzgar precipitadamente es un motivo de pecado y requiere la expiación de Jesucristo, aplicada en los principios del arrepentimiento. Debemos arrepentirnos, si esa es nuestra condición. Continuemos, porque el presidente Nelson continúa con su enseñanza. Corresponde a cada uno de nosotros hacer todo lo que podamos en nuestra esfera de influencia para preservar la dignidad y el respeto de cada hijo e hija que cada hijo o hija de Dios merece. No al contrario, como muchas personas lo piensan o lo estiman. Como alguien está hablando mal de uno de los hermanos, entonces yo me voy a unir. En este momento me voy a unir para hablar también mal de esa persona. No, al contrario. Nadie en nuestra esfera de influencia debe preservar, ¿sí? En nuestra esfera de influencia se debe preservar la dignidad y el respeto de cualquier hija o hijo de Dios. Ese es un mandato profético. Es un mandato de un profeta del Señor, hermanos y hermanas. Y ojalá lo podamos entender y lo podamos aplicar. Bueno, yo quiero compartir con ustedes algunos ejemplos de cómo mira el Señor. Porque a veces los ejemplos hablan más que las palabras, hermanos. Entonces, después de esta poderosísima frase del presidente Nelson, tengan en cuenta estos ejemplos. De hecho, les hago una invitación, si pueden, utilícenlos en su noche de hogar para ilustrar este concepto. Y si pueden, ustedes que son maestros de la escuela dominical, cualquier clase, utilicen estos ejemplos. Miren, tenemos inicialmente a la viuda. La viuda y su ofrenda, queridos hermanos y hermanas. Esta viuda, permítanme, les voy a colocar aquí la ilustración de la viuda. Esta viuda dio lo que tenía, mientras que otros daban lo que les sobraba.
Otros, muy ricos, echaban su ofrenda de a poco para que los que estaban cerca dijeran, wow, qué bondadoso es. Pero la viuda cruzó con una realeza basada en la moral y en la sinceridad del corazón por el templo y depositó lo que tenía en su corazón. Por eso de ella dijo el Salvador que ésta dio más que todos. Jehová mira el corazón, no lo que miran los hombres, porque los hombres miran lo que está delante de ellos. Otro ejemplo, queridos hermanos. Este ejemplo es Pedro. Pedro se arrodilla delante del Salvador y reconoce que es pecador, que no merece su misericordia ni su atención. Yo soy pecador. Pero como Jehová mira el corazón del hombre, el Señor lo miró como su gran apóstol, como su gran siervo, como el poseedor de llaves poderosas del sacerdocio que tenían que ser restauradas aún en nuestra dispensación. Pedro el pescador, Pedro el apóstol, Pedro el profeta. El Señor vio lo que había en el corazón de Pedro. Otro ejemplo de esta misma lección es la mujer samaritana en el pozo. ¿Quién soy yo? ¿Por qué me pides agua si yo soy samaritana? Y los judíos y los samaritanos no son amigos. Bueno, Señor, es que el que tengo ahora no es mi esposo. Bien has dicho. Porque has pasado por situaciones de aflicción, pero yo te conozco. Porque Jehová no mira el corazón de las mujeres. No mira, perdón, discúlpeme, no mira la apariencia de las mujeres o de los hombres. Mira el corazón, lo que hay en el corazón. Esta mujer es descubierta en su corazón. Entiende que el Señor sabe lo que es ella. Y entonces luego va y testifica. Vengan, tal vez este es el Mesías, porque me conoce, porque conoce mi corazón. Un ejemplo del Antiguo Testamento es Enoc. Enoc, al igual que Moisés, le dice al Señor, soy jovenzuelo, ¿no? Ni siquiera soy bueno para hablar. Pero aún así, el Señor le llama. Eso no quiere decir que si tenemos debilidades tengamos que quedarnos con ellas y que el Señor nos llamará así per se. El Señor espera que lo que no somos ahora lo podamos mejorar cerca de Él, caminando con Él y haciéndolo nuestro centro, el centro de nuestra vida. Entonces comparto con ustedes algunas aplicaciones ya para terminar nuestra lección de este día. Enfoquémonos en el desarrollo interno nuestro, de nuestras familias, y no vivamos para impresionar a otros, sino para agradar. Con tristeza reconozco que muchas personas se vuelven hasta expertas en manipular o en querer aparentar para agradar a otros, a veces incluso para ser llamados. Pasa en las empresas y pasa en las organizaciones del mundo. No tendría que pasar en la nuestra. No vivimos para impresionar a nadie en esta hora. Vivimos para agradar a Dios. Y cuando agradamos a Dios, líderes inspirados nos llamarán a servirle a Dios, donde crean y donde sientan que somos más necesarios. O tal vez donde más podemos aprender. Preguntas para ustedes. ¿Cómo está mi corazón delante de Dios? Sí, el Señor puede mirar el corazón. ¿Cómo está mi corazón? Porque puedo ocultar muchas cosas en mi corazón, pero ¿cuál es la razón? Si el Señor ve el corazón de los hijos de Dios. ¿Estoy cuidando más de mi apariencia o de mi interior? ¿Lo que hay por dentro o solo lo que hay por fuera? Buenos vestidos, buenas formas,
pero por dentro vacío, sepulcros blanqueados, odres rotos, el agua se sale porque no retenemos lo que es la palabra de Dios. Esas pueden ser buenas cosas. Tareas, hermanos, no crean que se iban a ir sin tareas. Bueno, antes de eso quiero contarles, porque bueno, sí lo tengo aquí, quiero dejarles esto, miren. La próxima clase vamos a hablar de David, una historia fabulosa, tal vez una de las historias más conocidas, hablando desde lo bíblico, desde los textos bíblicos. David y su enfrentamiento con Goliat y cómo el Señor exalta a David. Así que les invito, no se pierdan la siguiente lección. Todos los domingos en la mañana estamos aquí en la clase de Ven, Sígueme. Y después, cuando ustedes vuelven de sus capillas, está la clase de Ven, Sígueme con nuestra querida Liz. Espero que ustedes puedan verlas. Antes de compartirles mi testimonio, quiero ir a las tareas. Quiero ir a las tareas con ustedes, queridos hermanos y hermanas. Las tareas de hoy son muy sencillas. Como siempre hago, voy a correr un poco para que ustedes vean las tareas. Evaluemos diariamente si Cristo está siendo el centro de nuestras decisiones. Practiquemos obediencia completa en un área específica de nuestra vida. A veces no sabemos cómo obedecer completamente. Entonces podemos practicar la obediencia en un área específica. Yo estoy fallando, no voy tan recurrentemente al templo, no voy con tanta devoción al templo. Entonces voy a practicar esta obediencia hasta que sea como el Señor la quiere. Y tercera tarea, oren pidiendo a Dios que transforme su corazón. Creo que es una tarea que requerimos todos, queridos hermanos y hermanas. Así sucede, el Señor debe ser nuestro Redentor, nuestro Dios, nuestro Rey, hermanos y hermanas. Yo testifico y me uno en ese sentimiento que tal vez ustedes tienen en esta clase. A veces podríamos pensar, Saúl parecía el rey ideal, pero miren, perdió su reino. David parecía insignificante, pero fue el escogido por Dios. La diferencia no tuvo que ver nada con la apariencia, hermanos, testifico de eso. La diferencia estuvo en el corazón. Dios no está buscando perfección extrema en ninguno de nosotros. No, si fuera así, seríamos desechados, siendo yo el primero entre todos nosotros como familia. Dios está buscando la disposición interna, la disposición de nuestro corazón. Esto es lo que debes hacer. Esto es lo que debes buscar. Hazlo. Sí, Señor, lo haré. Entonces, hermanos, con todo esto la invitación es clara. Entreguémosle nuestro corazón a Dios. Obedezcamos a su Dios. Reconozcámosle como Rey en nuestras vidas. Porque, hermanos, cuando Dios encuentra un corazón dispuesto, con ese corazón puede hacer cosas extraordinarias, puede hacer milagros. Cuando nuestro corazón es lo que Dios quiere, cosas extraordinarias y milagrosas pueden suceder en nuestra vida. Testifico de esas cosas, hermanos y hermanas, y las dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Espero que esta lección de Ven, Sígueme, que hemos tomado hoy de las Escrituras, que hemos tomado hoy del manual de Ven, Sígueme, nos pueden a todos ayudar y ojalá nos ayuden a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Un abrazo para todos ustedes. Saben cuánto les amo. Un abrazo para mi amada Magda Martínez, que nos apoya tanto en todo esto que tiene que ver con las redes sociales. Gracias, Magda. Un abrazo a Gastón Sosa y a Ale, que están pendientes y cuidando los grupos de WhatsApp con los que predicamos y fomentamos este evangelio. Un abrazo para todos. No los puedo mencionar a todos, pero en la medida en que pueda lo voy haciendo. Espero sus comentarios aquí, su like. Nos vemos muy pronto, hermanos y hermanas. Ahora más tardecito les invito a que nos acompañen en el Ven, Sígueme con Liz y mañana en el Club de Lectura, como todas las mañanas.
Un abrazo, un beso. Les amo. Chao, chao. Feliz día de reposo.